Durante esa primera crisis psicótica, Darío pasó un mes en el hospital psiquiátrico y a esa crisis le seguirían 4 más. Y reconozco que fue solo al cabo de unos días de estar mi hijo encerrado en el hospital que pude empezar a aceptar que algo realmente grave estaba pasando. Y en parte ese darme cuenta vino dado por las largas horas que yo pasé en la sala de espera del hospital psiquiátrico, que yo creo que se tendría que llamar más bien sala de desespera, porque a mí me desesperaba, ¿no? No solo ver a mi hijo, sino ver a todos esos hombres y mujeres, muchos de ellos jóvenes, algunos hablando consigo mismos, otros completamente ausentes, algunos gritando, personas vestidas de cualquier forma, arrastrando los pies al caminar, con babas, perdidos, idos. Y es que en nuestra sociedad mental, en nuestra sociedad la enfermedad mental está muy diluida, ¿no? Porque todos la escondemos. ¿O acaso, no sé si tú conoces a alguien que vaya hablando abiertamente de su depresión, sus intentos de suicidios, de cómo su hija vomita todo para no engordar, o de cómo su hijo se hace cortes con una cuchilla y nadie sabe cómo ayudarlo? Pero el problema es que cuando te toca la enfermedad mental así tan de cerca, ya no puedes mirar para otro lado, ¿no? No puedes hacer como que eso no existe. Aunque yo reconozco que hice todo lo posible para no tener que ver eso. Yo no sé si sabías que el 75% de los trastornos mentales comienzan antes de los 18 años. Y en España, 1 de cada 5 adolescentes sufre alguna enfermedad mental. Que eso, dicho sea de paso, eso nos sitúa como el país europeo con mayor prevalencia de alguna de estas patologías. Y lo que más les afecta a la gente joven es la depresión, la ansiedad y los trastornos de comportamiento. Y el suicidio también se ha convertido en la 4ª causa de muerte entre los jóvenes, de 15 a 29 años. Entonces yo me pregunto, siendo esto así, las probabilidades de que me toque la china, ¿no?, son muy altas. Me puede tocar esa lotería. Y si son tan altas, ¿por qué no nos preparamos? Que al fin y al cabo mucha gente sabe que si te aparece, no sé, un bulto anormal en cualquier sitio en el cuerpo, puede ser un síntoma de cáncer. Sin embargo, mira a ver, cuántos de vosotros sois capaces de nombrar los indicios de una enfermedad mental, algún signo que te indique. Y es cierto que siempre ha habido enfermedades mentales, ¿no? Mi hermano enfermó hace 30 años, pero no con la magnitud que estamos viendo ahora. Y yo pienso que hemos creado una sociedad para sacarnos de quicio, una sociedad para volvernos literalmente locos. Y las enfermedades mentales de nuestros hijos nos están mostrando que hay algo que no funciona. Entonces, yo también me digo muchas veces, ¿cómo sería si dejáramos de señalarlos a ellos con el dedo, ¿no? Así, y nos preguntáramos más a nosotros qué tipo de sociedad estamos creando? Porque sí, ellos se están poniendo enfermos, pero es nuestra sociedad la que está enferma. Y si a pesar de todo eso llega la enfermedad mental de tu hijo o hija o de un ser querido a tu casa, a tu familia, también hay muchas cosas que están en tu mano para poder contribuir a su recuperación. Y yo sobre este tema he aprendido mucho. Lo que pasa que, por desgracia, lo he aprendido a golpes. Y acompañar a mi hijo durante su crisis de salud mental, que al final duró 1 año, fue muy duro para mí. Tanto que muchas veces pensé que era yo la que estaba perdiendo la cordura. De ahí el título de mi libro, ¿no? Lo tengo aquí, de Cuando nos volvimos locos, porque eso que en teoría solo le había pasado a Darío, en realidad nos había pasado a los dos. Y acompañar a alguien mientras sufre una depresión o una psicosis no es como acompañarlo en una enfermedad grave, como puede ser el cáncer. Para mí es mucho más duro. Y os quiero contar por qué. Una razón
razones porque la enfermedad no se ve, no es algo que salta a la vista, ¿no? Cuando alguien se rompe una pierna, está claro que no puede caminar, eso lo sabe hasta un niño pequeño. Pero ¿cómo es cuando a alguien se le rompen ciertas conexiones en el cerebro, ¿no? ¿Qué significa eso? Luego también otro tema es que la persona no está siempre enferma. Cuando alguien está deprimido, no lo está todo el tiempo por igual. O en el caso de mi hijo, él decía cosas incoherentes, pero, y esto es muy importante, no las decía todo el tiempo. Entonces, claro, mi cerebro intentaba entender, ¿no? Porque parecía que a veces funcionaba su cerebro y a veces no, y eso me confundía. Luego también está el tema de que como la enfermedad afecta al cerebro, la persona enferma a veces no es consciente de su enfermedad o si lo es, no tiene la capacidad de buscar ayuda. Entonces, toda esa búsqueda recae en los familiares y al mismo tiempo es muy difícil ayudar a alguien que no sabe que está enfermo. Y luego, como último, está todo el estigma asociado con la enfermedad mental. Y te lo puedes preguntar a ti mismo, o sea, si tú darías trabajo a alguien que te dice que tiene esquizofrenia, o quedarías, ¿no? Tendrías una cita amorosa con alguien que te dice que es depresivo. Y Dario estuvo varias veces ingresado en el hospital psiquiátrico y recuerdo que una de las veces, justo cuando estaban a punto de darle el alta, una amiga me dijo, estarás contenta, ¿no? De tenerlo en casa pronto. Y yo la miré así y le dije, bueno, la verdad, si te soy sincera, no. Porque resulta que cuando a un paciente le dan el alta de la unidad de salud mental, significa que está suficientemente estable para que no sea una amenaza ni para sí mismo ni para su entorno. Pero eso no significa que esté bien. Y ese abismo entre estar estable y estar bien lo cubrimos los familiares. Y eso entraña toda una serie de tareas, ¿no? Desde vigilar que tome la medicación hasta crear una estructura para que haga algo durante el día, buscar tratamiento y ayuda para que realmente mejore, porque todavía tiene problemas y tiene que mejorar. Y por eso cuando la vida te da un revés tan fuerte, como fue para mí, ¿no? Ver ante tus propios ojos cómo tu hijo se vuelve loco y se va, todo se recoloca, ¿no? Yo dejé de trabajar, acabé mudándome a otra ciudad para que él tuviera mejor tratamiento y me dediqué de pleno a acompañarle y también a estudiar la enfermedad, ¿no? A aprender todo lo que pude también sobre las posibilidades de recuperación. Pero te voy a decir una cosa, lo más duro no fueron todas estas horas de acompañamiento ni el poner patas arriba toda mi vida. Lo más duro fueron las emociones de culpa y de vergüenza que me hundían todo el tiempo, con las que yo no podía, ¿no? Porque la enfermedad mental es muy difícil de entender. Y por desgracia, el cerebro no dice, no lo entiendo, y se queda tan tranquilo, ¿no? No, la mente del ser humano es una máquina de dar sentido y siempre está buscando explicaciones a las cosas. Y cuando no conocemos la explicación, ¿sabes qué es lo que hacemos? Nos la inventamos. Y si no, prueba esto, prueba a tener una cita con alguien que te ha gustado mucho y que al día siguiente no te llama. A ver qué va a hacer tu cabecita, ¿no? Si se va a quedar tan tranquila o le va a dar ella alguna explicación. Entonces, a mí lo que me pasó, y yo sé que les pasa a muchos familiares, es que al principio, como no entendía bien la enfermedad de mi hijo, yo me fustigaba con dos explicaciones, a cuál peor. Una era, algo he tenido que hacer yo mal como madre para que mi hijo esté así, es culpa mía. Y la otra era, mi hijo lo hace a propósito. Si se esforzara más, no estaría enfermo. Entonces, es culpa suya. Así que los primeros meses de la enfermedad fueron un infierno, pero no por la enfermedad en sí, sino por cómo yo había reaccionado a ella. Y yo me volví una persona muy tóxica, sobre todo con mi hijo, porque criticaba mucho su actitud, pero también con mi marido. Él también se llevó unas buenas dosis de mi veneno y yo ese veneno así me lo tragaba a cucharadas, ¿no? Pensando sobre todo que su enfermedad era culpa mía, que yo era una mala madre.
hasta que un día toqué fondo y fui capaz de ver que no podía seguir así. Entonces hice algo que me iba a cambiar la vida. Alargué así mi brazo y pedí ayuda, pero no ayuda para mi hijo, ayuda para mí. Y por desgracia, la mayoría de familiares no llegan nunca a aceptar realmente la enfermedad, ¿no? Se resignan, se aguantan con lo que les ha tocado vivir, pero no llegan a transformar la enfermedad en una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento, ¿no? En una oportunidad también de amor, de descubrir otro amor. Y a mí hay una cosa muy importante que me ha costado horrores aprender y que quiero compartir hoy contigo. Y es que las circunstancias que vivimos no las podemos cambiar, ¿no? Si mi hijo está enfermo, está enfermo. Pero lo que sí que puedo cambiar es cómo elijo yo reaccionar a su enfermedad. Yo tengo la libertad de elegir la actitud con la que me quiero enfrentar a esa tragedia que nos está pasando. Y no podemos evitar estar tristes por la enfermedad de un ser querido, pero sí podemos evitar que esa tristeza se convierta en una llaga que acabe pudriéndonos por dentro. Y para mí el verdadero problema que tenemos como sociedad es que nos empeñamos en que la vida solo puede ser bienestar, ¿no? No hemos aprendido a ser también una sociedad del malestar. Pero resulta que la vida también va de dolor, de enfermedades, de divorcios, de muertes y de hijos que se vuelven locos. Todo eso no son molestias a la vida, tampoco es un castigo de Dios. Todo eso es vida. Y voy a acabar con 3 recomendaciones que quiero dejarte si estás acompañando a alguien que está pasando por una crisis de salud mental, por si te sirven. Una es búscate ayuda, y me refiero a ayuda para ti. La segunda es que aprendas a aceptar a tu ser querido con su enfermedad, por muy duro que parezca, ¿no? Porque todavía es más duro para la persona que le puedas estar dando tú la espalda. Y la tercera es que no dejes a tus hijos o familiares solos, que te impliques en la recuperación, que hagas todo lo posible para que reciba no solo un buen tratamiento médico, sino también un buen trato humano, ¿no? Que te informes sobre la enfermedad, que intentes participar de forma activa en su tratamiento y en su recuperación. Entonces yo te invito de todo corazón a que no te quedes de brazos cruzados así mirando Netflix, ¿no? Que sepas que hay muchas herramientas que puedes aplicar, tanto para estar tú mejor, como para mejorar la relación, como para ayudar a tu ser querido también, ¿no? Y yo te comparto muchas de estas herramientas en mi libro y en el manual que lo acompaña, por eso lo he escrito también. Y si conoces a alguien que esté escondiendo alguna enfermedad mental, dile por favor de mi parte que romper el silencio y optar por hablar es increíblemente sanador.